Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Uruguay. Inicia la veda electoral por referendo clave el próximo domingo. Este día se decidirá si se aprueba o no la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, bandera del gobierno de Luis Lacalle Pou, un conjunto de normas que favorece las privatizaciones y elimina derechos sociales. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Argentina, este viernes, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional avaló la renegociación de la enorme deuda del gobierno Fernández contraída por Macri. Se trata de un plan que genera rechazo incluso en varios sectores aliados al Ejecutivo. Una pregunta clave: ¿cuál es el mejor camino para un país que tiene un crédito de 45.000 millones de dólares? Vamos a analizarlo. En Noticia Guatemala, tras pasar 4 años en prisión, reconocido defensor ambiental recobra su libertad. Ese fue el precio que pagó Bernardo Caal por oponerse a varios proyectos hidroeléctricos en Alta Verapaz que atentan contra comunidades indígenas y campesinas. Les contamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Uruguay, este viernes inició la veda electoral de cara a la consulta popular referendo que busca derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración promulgada por el gobierno actual, el presidente Luis Lacalle Pou. Vamos a revisar los detalles. Este domingo, al menos 2.500.000 uruguayos deberán votar para decidir si derogan o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. El paquete de 476 artículos fue el buque de campaña del presidente Lacalle Pou y la base de la instalación de su modelo neoliberal tras 15 años del gobierno Frente Amplio. La oposición recolectó cerca de 750.000 firmas para habilitar la votación a través de la campaña del Sí, que señala que se trata de una legislación a favor de los más privilegiados que retrocede en derechos y libertades. La ley, aprobada por el Legislativo el 8 de julio de 2020, inicialmente contemplaba 501 artículos, y aunque sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, fueron cambios de forma y no de fondo. Incluye reformas claves en los sistemas de seguridad, laboral, público, entre otros. Uno de los cambios es la ampliación del concepto de legítima defensa, tanto para civiles que se vean amenazados como para policías o militares. Inclusive, añade zonas de legítima defensa en casas, galpones e instalaciones similares y establece el derecho al porte de armas de policías y militares retirados. El documento además limita el derecho a la protesta pública, declara ilegítimos los piquetes y establece que la policía preservará los espacios públicos o privados. Contiene polémicos apartados que establecen la figura de apariencia delictiva, afectan la inclusión financiera, facilitan los desalojos express y eliminan la obligatoriedad de la educación, entre otras cuestiones. Si bien no se trata de un plebiscito contra el gobierno, al que todavía le faltan 3 años de gestión, marcará significativamente la segunda parte de la gestión gubernamental. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grillé. Es un día de silencio electoral. Nadie dice nada. Sin embargo, hola Mateo, muy buenas noches. Hay un punto importante para preguntarte, y hasta las encuestas que se conocieron, incluso hasta las últimas, antes de que comenzara este tiempo de silencio electoral, había un alto porcentaje de la población apta para votar, más de 2.500.000 personas que aún estaban indecisas, o por lo menos eso reflejaban las encuestas. Así que en ese escenario te preguntamos cuál es el ambiente. Buenas noches, Tatiana. Efectivamente, serán cerca de 2.800.000 personas finalmente las que podrán ir a votar el próximo domingo, y las encuestas que inicialmente, es decir, hace meses,
vaticinaban un triunfo claro de la opción por el no, es decir, aquellos que acompañan esta iniciativa del gobierno uruguayo. En las últimas semanas, el último mes te diría, la tendencia se ha revertido notoriamente, por lo menos se ha incrementado la cantidad de gente que decididamente va a votar por la opción del sí, es decir, aquella que quiere derogar estos artículos cuestionados, y se ha estancado la gente que manifiesta que va a votar el no. Y al fin de las últimas encuestas, en realidad hace horas nada más, se conocieron las últimas mediciones de opinión, y todas eran contestes en que en realidad había una leve superioridad de los partidarios del no, por lo menos eso es lo que declaraban ante los encuestadores, pero ya no era tan grande la distancia y era imposible vaticinar un resultado, porque además, como tú bien decías, hay un número inédito de indecisos para lo que es el Uruguay, que en general la gente se decanta por una u otra opción, o las opciones electorales que haya en elecciones nacionales bastante antes de la elección. En este caso faltan pocas horas para este domingo y según qué encuesta se tome, pero hay cerca de un 20% de indecisos, entre indecisos duros, digamos, aquellos que se niegan decididamente a manifestar cualquier opción, o indecisos que son más lábiles, llamémoslo así, que podrían, o uno puede inferir a qué opción se pueden inclinar. De todas maneras, es un número muy importante, suficientemente importante como para que ninguna encuesta se anime a vaticinar un resultado final. Esto es, hay un final abierto en este momento, a falta de pocas horas para que se inicie la votación. Y algo también importante para preguntarte, Mateo, y es ¿de qué manera se percibe que esto sea un plebiscito sobre la valoración del gobierno? Bueno, eso es un poco más discutible, porque el gobierno ha intentado que esto sea un plebiscito de valoración de su gestión, entendiendo que su gestión es ligeramente ligeramente mayoritaria en cuanto al apoyo respecto a la totalidad de los uruguayos, porque el presidente de la República tiene un apoyo que aún sobrepasa el 50%, está cerca del 55%. De todas formas, hay que ver cómo se hacen las encuestas, qué es lo que se mide, pero en principio uno pudiera decir que el gobierno nacional tiene unos buenos números después de 2 años tan particulares de mandato, ¿no? Con una pandemia en el medio que ha de alguna manera teñido también los resultados o los apoyos que pueda tener el presidente de la República. De todas maneras, aunque el gobierno quiere que se llegue a que la valoración general sea un plebiscito sobre su gestión, lo que dicen los partidarios del no es que en realidad no se está plebiscitando ninguna gestión, sino que lo que se está haciendo es tratando de discutir 135 artículos de una ley que es la que está en cuestión, y no la gestión total del gobierno, que en realidad es como un poco falsear lo que se está resolviendo el próximo domingo. De todas maneras, sea la motivación que sea la que finalmente los ciudadanos quieran tomar el domingo próximo, es claro que lo que suceda en esta elección va a condicionar de alguna manera, o va a servir para la segunda mitad del mandato del gobierno de Luis Lacalle Pou, o de cómo se para la oposición, porque si gana el no, y uno pudiera pensar que hay un apoyo a la gestión del gobierno efectivamente, y hay un apoyo además a cómo se está desempeñando. Si ganara el sí, hay un cuestionamiento muy fuerte. Realmente el gobierno quedaría, en principio uno tiende a pensar que quedaría seriamente golpeado, y cierta visión general de que tiene mucho apoyo estaría en cuestión. Y depende también la dimensión de la victoria o de la derrota, es decir, si hay mucha distancia entre los partidarios del no y del sí, o del sí y del no, según quien gane el próximo domingo. No es lo mismo perder o ganar por 8 o 10 puntos que perder o ganar por 1 o 2 puntos. Ahí hay una cuestión que hay que valorar, y que valorarán aquellos que entiendan mejor de estos temas, pero lo cierto es que es muy probable que determine el talante con el que se va a mover el gobierno y la oposición en la segunda mitad del mandato de Luis Lacalle Pou. En los próximos años, en todo caso, el domingo estaremos muy pendientes de la jornada electoral, del referendo y de los resultados, por supuesto, a través de ti. Gracias, Mateo. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos a entrar al análisis de todo este escenario político electoral con Pablo Álvarez, licenciado en Ciencias Políticas, nos acompaña desde Montevideo. Pablo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, Pablo. En términos generales, primero permítame preguntarle algo y sin duda, como siempre lo decimos, en nuestra clave latinoamericana. Ley de urgente consideración, la bandera incluso de tiempos de campaña del presidente Luis Lacalle Pou, que contiene 435 artículos. Hay 135 que desean ser derogados y ese fue el objetivo de todos aquellos que hicieron toda esta campaña que se llega hasta este domingo. ¿Cómo de alguna manera interpretar qué es lo que tienen de diferente esos 135 artículos del resto de la ley de urgente consideración, razón por la cual son los que se van a ir a referendo para decidir si se eliminan o no, lo que se decía el próximo domingo? Bien, la pregunta es central, ¿no? Y lo que te podría decir, sobre todo pensando en cómo poder ser entendible para quienes no están en la cotidiana de la política uruguaya, es que estos 135 artículos que fueron seleccionados por quienes promovieron la derogación son aquellos artículos que se entiende que afectan más negativamente la situación política y legal del país en un conjunto de aspectos importantes de políticas públicas. Otros artículos que estaban en la ley de urgente consideración tienen efectos más inocuos con respecto a la aplicación concreta de políticas que uno podría dudar, y se dudó en su momento, sobre todo la urgencia real de esos artículos, y esa fue parte de la discusión en su momento. Finalmente, quienes promovieron la derogación, que es un conjunto amplio de actores sociales y políticos, entendieron que había un conjunto de artículos de esa ley de urgente consideración, de esos más de 400 artículos, que efectivamente afectaban de forma negativa el escenario político y social del país, y que apuntaban de forma muy clara a plasmar una agenda política que se entiende se entendía y se entiende y se valora de forma negativa. Y estos 135 artículos son una selección de ese articulado más amplio, pero que condensan en buena medida el paquete programático que la LUC, la Ley de Urgente Consideración, planteó. La Ley de Urgente Consideración es una de las principales leyes de este gobierno, que es un gobierno de coalición. Es importante recordar que la coalición que hoy está en el gobierno, cuando se presentó a las elecciones de forma separada en los partidos, lograron casi más del 55%, casi el 60% de los votos. Ponerse de acuerdo entre diferentes actores políticos con perspectivas desde la derecha, claramente, pero con diferencias, era un elemento importante, y la LUC en parte resuelve ese problema de diferencias internas, y por eso también es importante. No solamente por la agenda que plantea, sino porque fue un mecanismo de negociación interno. Y eso fue lo que hizo que no se conociera de verdad, realmente, el articulado de la LUC hasta después de electo el presidente Lacalle Pou. Por lo tanto, no era una ley que se conociera su contenido durante la campaña, sino que es una ley que su contenido se conoció después. Estos 135 artículos son una selección de ese articulado más amplio, una selección que condensa una parte importantísima del programa y que se entiende afectan más negativamente aspectos importantes de la política nacional. Pablo, ¿es también dentro de su contenido un paquetazo neoliberal, paquetazo de privatizaciones? Bueno, en Uruguay la agenda privatizadora, incluso en los 90, fue relativamente gradual si lo comparamos con la región, fundamentalmente porque existía, no por una voluntad moderada de los gobernantes, sino porque existía existían actores sociales en la izquierda política y social que fueron capaces de hacerle frente a esas medidas privatizadoras, no solamente con movilización, sino con capacidad legislativa. Por ejemplo, en el año 92, a un gran paquete privatizador se logró promover un plebiscito para defender las empresas públicas, y ese fue uno de los grandes frenos que le puso el pueblo uruguayo a la agenda privatizadora. Hoy, la realidad, en términos políticos, no cambia mucho en el sentido de la profundidad del ajuste, pero claramente yo diría que esta es una ley que
que propone una agenda regresiva desde la perspectiva de lo que habían sido los avances políticos de los últimos años, de los últimos gobiernos del Frente Amplio. Es una agenda que prioriza la política represiva y punitiva y diría muchas veces que hasta disciplinadora de la sociedad. Tiene una visión negativa de una dinámica social positiva y potente. Entonces es una ley represiva en ese sentido. Es una ley más bien que pretende desregular los mecanismos de funcionamiento de la economía, y en algunos aspectos sí ha tenido claramente una orientación privatizadora o fuertemente desreguladora en algunos elementos, como algunas áreas sensibles en el marco del combustible, y una discusión que ha sido muy importante en el debate de estos 135 artículos, que ha sido bastante compleja también por la forma en que los artículos están planteados, que tiene que ver con el aspecto educativo. Yo te diría que en general es una ley relativamente engañosa, porque supone un conjunto de soluciones que los artículos no presentan. Es decir, lo que el gobierno dice que se mejora con la LUC, no hay forma que esos artículos efectivamente logren esa mejoría. Incluso han habido algunas mejoras en algunos aspectos. Voy a poner un tema, por ejemplo, en el tema de adopciones, que es uno de los capítulos de esta ley, que el presidente en su última declaración hizo un énfasis importante en este tema, pero en ese sentido es engañosa, porque el presidente dice que la LUC mejora los procesos y las velocidades de adopción, que en general suelen ser procesos lentos, pero lo que dice la LUC no tiene nada que ver con los procesos de mejora. Entonces es una ley engañosa, y también por eso mismo ha sido bastante difícil de que la ciudadanía vaya comprendiendo los elementos más profundos del articulado. Entonces, las medidas privatistas o privatizadoras, como tú planteabas, de un paquete, sí es un paquete de shock, y que tiene una filosofía por detrás que yo creo que supera con creces lo que el propio articulado establece, pero los artículos efectivamente generan perjuicio en áreas y visto así, Pablo, es tremendamente peligroso. Porque pareciera entonces una verdadera reforma constitucional sin serla, para darle un viraje a lo que el país conoce como modelo de nación. Totalmente, sin llegar a hacerlo como a nivel constitucional, sí, porque Uruguay es un país muy rígido para las reformas constitucionales. Sí intenta hacer un paquete que oriente en sentido distinto a lo que se planteó en buena medida durante el gobierno Frente Amplio. Te diría más, lo que más mantiene junto a la actual oposición es su mala vibra, para decirlo en términos poco académicos, para con el Frente Amplio. Es su profundo antifrenteamplismo lo que los mantiene unidos, más que aspectos programáticos. Y esta ley presenta en buena medida estos aspectos. Ustedes lo mencionaban en la apertura del programa y lo hablaban recién con su corresponsal aquí en Montevideo. El capítulo de seguridad es un capítulo realmente complejo, es un capítulo que le está diciendo de alguna manera a la ciudadanía que tiene mayor libertad para armarse y en última instancia para usar esas armas. Extiende la idea de la defensa por mano propia, amplía el territorio al cual podría cuidarse en el hogar y lejos del hogar, y que por lo tanto podrían hacer uso de armas, y eso está promoviendo que eventualmente la ciudadanía crea que va a ser más Pablo, fácil. y permíteme aquí preguntarte algo, y eso sería uno de los capítulos, por ejemplo, que promueve Cabildo Abierto, la extrema derecha del país. Sí, Cabildo Abierto es un partido que sin duda lo tenemos que ubicar a la derecha del espectro político de nuestro país, a la extrema derecha, pero mire que dentro del Partido Nacional hay actores extremadamente conservadores que no tienen nada que envidiarle a Cabildo Abierto. Y en buena medida, lo que yo diría, la esquina derecha del ring de la coalición, porque también la coalición tiene conflictos internos, tiene un alto nivel de competitividad. Y el presidente no le gusta mucho que Cabildo Abierto tenga protagonismo, y Cabildo Abierto busca mayor protagonismo. Las medidas más de carácter represivo, sin duda Cabildo Abierto lo apoya, pero también el presidente y el Partido Nacional lo apoyan, y tienen una tradición en nuestro país también profundamente conservadora. Sin duda hay aspectos que Cabildo Abierto le da a esta coalición que lo pone, por ejemplo, emparentado con aquellos que hoy están
privados de libertad por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y en buena medida la negociación también en el marco de la LUC y los apoyos supone la negociación de otras medidas legislativas que podrían, por ejemplo, facilitar la libertad o más bien la prisión domiciliaria de estos represores. Entonces, como te decía al principio, o un poco antes, lo que dice la LUC en realidad es engañoso lo que el gobierno dice que resuelve, y además es peligroso lo que efectivamente dice, y dentro de la propia coalición esto tuvo su negociación, evidentemente. Claro. Pablo, uno escuchándote se pregunta: ¿por qué después de todo el esfuerzo que hizo el Frente Amplio, todos los sectores sociales, políticos, derechos humanos, etcétera, etcétera, que se unieron para sacar adelante, conseguir todas estas miles de firmas, que el tribunal los avalara, llegar hasta este momento, por qué no se pidió la derogación completa de la ley de urgente consideración? ¿Por qué crees? Bueno, yo creo que ahí hubo cálculos políticos muy relevantes. Por ejemplo, una parte importante del articulado que no se está proponiendo derogar también fue votado por el Frente Amplio en las cámaras, porque se entendían que eran artículos que o bien podrían mejorar algún elemento o que en última instancia eran inocuos. Por lo tanto, podría ser difícil para el Frente Amplio, por ejemplo, como único partido político de la oposición, plantearle a la ciudadanía que está proponiendo derogar 200 artículos que votó, ¿no? Pero como te decía al principio, también iba a ser muy fácil quizás para el gobierno defender una iniciativa, defenderse ante una iniciativa de ese tipo, y me parece que fue muy inteligente de alguna manera que el movimiento social, el campo popular y el Frente Amplio como representación política de la izquierda de nuestro país encontraran aquellos artículos que efectivamente eran más potentes a la hora de generar perjuicios desde la mirada de estos actores, y que le permitían dialogar en mejor medida con la ciudadanía. Yo creo que esa fue la discusión. Se juntaron firmas para las dos opciones. Cuando se juntaron las firmas para promover la derogación, hubo quienes juntaron firmas para derogar toda la LUC y hubo quienes juntaron firmas para derogar una parte de la LUC. Quienes promovían la derogación total no alcanzaron el número de firmas necesarias, y sí se alcanzaron el número de firmas necesarias para derogar parcialmente la LUC, y por esa razón es que hoy se está promoviendo y el domingo se va a estar votando en lo que yo llamo una jornada de gala democrática, esta decisión donde los ciudadanos están siendo convocados en igualdad de condiciones a definir la continuidad o no de estos 135 artículos. Una jornada de gala democrática, muy interesante además verlo así desde esa perspectiva, que la población, que todos los que están inscritos en el padrón electoral tengan la posibilidad de decidir sobre los hechos tan importantes para su país. Pablo, muchísimas gracias por este análisis muy interesante. Gracias, y veremos lo que pasa el próximo domingo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Buenas noches para ustedes. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, este viernes el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional avaló la renegociación de la enorme deuda del gobierno Fernández desde el gobierno de Macri, que fue quien la adquirió. Se trata de un plan que genera rechazo incluso en varios sectores aliados al Ejecutivo. Una pregunta clave: ¿cuál es el mejor camino para un país que tiene un crédito de 45.000 millones de dólares? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. ¿Qué le pasa? Se peleó con la novia. Es su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. ¿Estás contento por algo? Bueno, esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar.
En noticia argentina, después del acuerdo con el FMI, los y las ciudadanos observan dicho proceso, así como el presente y futuro de la alianza gobernante, el Frente de Todos. Tenemos detalles con nuestro corresponsal desde Buenos Aires, Óscar Orquera. Tras la aceptación este viernes del directorio del FMI al acuerdo de refinanciación de la deuda de 45.500 millones de dólares tomada por el macrismo, los ciudadanos le dijeron a Telesur: vamos hacia un mundo multilateral. Entonces, primero habría que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario es claramente un organismo que permite vehiculizar políticas favorables a las estrategias de Estados Unidos. Esto ya no es ninguna novedad. Por otro lado, creo que hay que analizar el contexto de lo que sucede con el conflicto que está generando la OTAN en Ucrania y con Rusia, porque claramente es un conflicto generado por la OTAN, porque hace muchos años se venía denunciando desde Rusia que no iban a permitir lo que estaba pasando con la expansión de la OTAN. Se reconoce la diferencia de las deudas tomadas con el Fondo Monetario Internacional, también responsables y perjudicados. El presidente Néstor Kirchner pagó una deuda contraída desde la dictadura y bueno, la deuda que tenemos ahora fue contraída ilegalmente, ¿no? Porque toda esa plata se fugó. Argentina de esa plata no vio un solo dólar. Y el día de hoy, tenemos una situación difícil, con una inflación alta, pero está muy relacionado con esa deuda. El que se quiera pagar el día de hoy o que se quiera renegociar, no me parece mal. Lo que me parece mal es que la tenga que pagar la gente, la tenga que pagar el pueblo. Sobre la gobernabilidad, tras las diferencias entre el Frente de Todos en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se busca ahora atender los reclamos sociales sin dejar de cuestionar la toma de deuda. Lo más escandaloso es la deuda, cómo se fugó y cómo se la llevaron, digamos. Eso sería lo más importante a investigar antes que todo lo demás. El acuerdo, bueno, es parte de procesos económicos que nos obligan a hacernos cargo de algo que tomaron a nuestro nombre, ¿no? Yo creo que no pone en riesgo la gobernabilidad, pero sí que se complica, digamos, ¿no? Porque si no es representativo de los intereses del pueblo y si no está para defender a la mayoría que lo votó, va a ser complicado que pueda sostener su representatividad, digamos, sobre todo, ¿no? Nosotros no estamos buscando de ninguna manera que el gobierno se termine de una forma ilegítima, ¿no? Esto es la democracia. Pero bueno, necesitamos que sí o sí también haya respuestas hacia las necesidades de la gente. La deuda contraída en 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri deja condicionantes para el desarrollo y el crecimiento de este país, pero también diferencias que se deben atender hacia dentro de la alianza gobernante del Frente de Todos. Óscar Orquera, Telesur, Buenos Aires, Argentina. Allí los hechos, de inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Alejandro Rusconi, es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, nos acompaña desde Buenos Aires. Alejandro, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Alejandro, la primera pregunta que planteábamos antes de la pausa y en titulares. En este contexto, con una deuda superior a 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto muy complejo económico para el país como para tantas otras naciones, pero en particular para Argentina con esta tremenda deuda, aún sin salir de pandemia, ¿cuál es el mejor camino con respecto a esta deuda y este nuevo acuerdo? Sí, bueno, como primera medida, y bien ya se ha adelantado, ¿no?, recién en el programa, el gobierno argentino lo que buscó es tratar de hacer un acuerdo, pero hacer un acuerdo para refinanciar una deuda de 45.000 millones que fue asumida por el gobierno de Macri. Es decir, este gobierno que asumió tuvo 3 meses de actividad y a los 3 meses se encontró con una pandemia, ahora tiene que hacerse cargo, ¿no?, de esa deuda que fue contraída, como muchos lo consideran también ilegítimamente, ¿no?, porque se está discutiendo también en la justicia, ¿no?, el acuerdo
que hizo el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional, que a diferencia de lo que ha hecho el gobierno del Frente de Todos, ese acuerdo no pasó por el Congreso Nacional, ¿no? Pero bueno, como siempre ha sido en Argentina, los gobiernos populares son los que se tienen que hacer cargo de la deuda. Nosotros, vale señalar lo que fue en el 2006, cuando Néstor Kirchner se hizo cargo con la deuda, y debemos destacar también con la ayuda solidaria de Néstor, del gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Que adquirió títulos de la deuda argentina, ¿no? Que fue el más solidario de nuestra América y nos ayudó, y en otro contexto internacional también, ¿no? Porque también hacíamos una negociación conjuntamente con Brasil y se discutían políticas de integración y cómo dar la pelea contra el Fondo Monetario Internacional. Hoy lo que nos ha traído también es diferencia dentro de lo que es la coalición gobernante del Frente de Todos. Estas diferencias y discusiones que se han dado a través de cartas o a través de las redes o a través de Twitter, que nos demuestra también que no tenemos una mesa institucional del Frente de Todos donde se puedan discutir ahí las políticas a implementar, sino que tenemos mesas de gobierno, pero no de los partidos y de la coalición que llevan adelante el programa del Frente de Todos. Eso es lo que ha traído la discusión que se ha dado en estos días, donde hay que recordar que no fue votado por unanimidad del Frente de Todos, sino que hubo sectores del kirchnerismo que se abstuvieron o algunos votaron en contra este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, de hecho hoy lo hemos visto, y la víspera también, cuando se conmemoraba el Día de la Memoria, no solamente se recordaba un hecho histórico en el marco de impunidad y por justicia, por la dictadura, por los detenidos desaparecidos, sino también la impunidad con respecto a esta acción ilegal del macrismo y esta deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional. Y hoy también se ha planteado de esta manera, sobre todo con un tema, cuando el Fondo Monetario Internacional dice que sí hay condicionantes, es decir, que sí hay una vigilancia sobre el ejercicio fiscal y económico del país, Alejandro. Sí, correcto, porque aquí lo que se compromete es a cumplir metas que tienen que ser relacionadas con el déficit fiscal, con la inflación, con el tipo de cambio, con el nivel del gasto, ¿no? El gobierno nacional, por ejemplo, el déficit fiscal se compromete a reducirlo en un 2,5%, ¿no? Que en 2022, en el 2023 fue del 3%. Se compromete a 1,9 para el 2023 y a 0,9 para el 2024, ¿no? Y también contempla también una reducción gradual de la inflación, ¿no? Proyectada por el gobierno en un presupuesto 2022 que no fue aprobado por el Congreso Nacional, que habla del 33%, y también que trae mucha discusión es que el gobierno se compromete a revisar la política tarifaria, ¿no? Que tiene que ver con los subsidios, ¿no? Con los subsidios, que se eliminarían subsidios a la electricidad y al gas, que sería para un 10% de los hogares de mayores ingresos, ¿no? Así que esos son los compromisos que tiene el gobierno. Lo que sí que hay que destacar que este gobierno por 4 años no va a pagar, digamos, un peso al Fondo Monetario, y que tiene que dedicarse por primera medida a fortalecer la inflación, a tomar medidas para tratar de reactivar el consumo interno, que es lo que necesita la población, y que recupere el nivel de los ingresos, porque en el último tiempo, la inflación a los asalariados le ha quitado el poder de compra, el poder el poder de consumo, ¿no? Sí, Alejandro, decimos en la parte baja de nuestra pantalla si se trata de un respiro financiero. ¿Qué crees? Esta renegociación, recordar además que fueron casi 2 años de negociaciones para llegar a este punto, ¿es un respiro financiero para Argentina? Nosotros creemos, es un respiro porque no vamos a desembolsar, y creemos que vamos a estar discutiendo nuevamente. Nosotros, es como decía Néstor Kirchner, nosotros tenemos que vivir y sobrevivir, porque como lo dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Así que a nosotros nos tienen que asfixiar, al gobierno argentino no lo tienen que asfixiar, al Estado argentino, porque el Estado argentino lo que tiene es que reactivarse. Y después que se reactive, ahí sí
podrá pagar. Yo creo que acá lo que se ha hecho dentro de todo es ganar tiempo para seguir en un momento volver a discutir la cuestión de la deuda. Sí, y por último, Alejandro, sobre la sensación que hay de la impunidad del macrismo al haber contraído esta deuda, al no haber avanzado por los caminos legales. Recordabas, por ejemplo, que no fue discutido en el Congreso, como sí en esta oportunidad lo ha hecho el gobierno del presidente Fernández, donde además el propio Fondo Monetario Internacional rompió sus propias reglas. Sobre esa sensación de impunidad, ¿qué hacer frente a ello? Y no solamente como gobierno, sino también como sistema judicial. Sí, nosotros lo que sí que yo mismo lo considero que es una deuda ilegítima, ¿no? Nosotros partamos de esa base, de la metodología de cómo se contrajo ese empréstito. El tema es que, por ejemplo, hay compañeros, hay funcionarios que han solicitado, han presentado denuncias a Macri y al Fondo Monetario, digamos, por haber contraído esta deuda. El tema es que el gobierno, lo que vuelvo a decir desde un principio, vino discutiendo durante estos 2 años, ¿no? Pero el tema que lo vino discutiendo muy encerrado en sí mismo y no se socializó toda la información en la institucionalización de una mesa del Frente de Todos para que todos tuvieran los elementos de cómo se venía negociando con el Fondo Monetario Internacional, y se llegó a votarlo en el Congreso sin una amplia discusión. Alejandro, ¿pero crees que es el momento para establecer esta mesa? ¿Crees que hay espacio, que hay ambiente político para establecer una mesa de la coalición de Frente de Todos ahora? Sí, yo creo que sí, y aparte, y esto nos enseña, nosotros tenemos que fortalecer porque sabemos lo que significa el macrismo, y si nosotros no logramos mantener esta unidad, lo que se viene es lo peor, lo que se viene es el neoliberalismo. Tenemos estos 2 años para tratar de direccionar este gobierno, para tratar de cumplir las promesas por las cuales el Frente de Todos llegó al gobierno, y tenemos que ganar ese espacio y buscar esa mesa donde todos los compañeros puedan discutir y llevar adelante nuestro programa de gobierno, que para satisfacer la necesidad de la mayoría de los argentinos. Alejandro, gracias por ese análisis, por estas reflexiones. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, tras pasar 4 años en prisión, un reconocido defensor ambiental recobra su libertad. Ese fue el precio que pagó Bernardo Caal por oponerse a varios proyectos hidroeléctricos en Alta Verapaz que atentan contra las comunidades indígenas y campesinas. Les contamos más y lo analizamos al volver en Es Noticia. Telesur siempre da más. El día de hoy voy a hacer el mejor video del mundo. Su saldo es insuficiente. Ingrese una nueva tarjeta. Así ya no puedo. ¿No les cansa que esto cada vez nos pase? Ay, bueno, les cuento. El nuevo Decreto Supremo 4669 dice que las telefónicas ya no nos van a poder quitar nuestro crédito cuando se acaben nuestros megas. Y eso significa que vamos a poder seguir haciendo buenos TikToks, seguir chismeando con la vecina. Porque cada mega vale. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más.
En noticia Guatemala, un juzgado ordenó la inmediata libertad de forma anticipada de Bernardo Caal Sol, condenado a más de 7 años de prisión en 2019, derivado de la persecución que generó la construcción de una hidroeléctrica en el municipio de Santa María, Cabón, en Alta Verapaz. Vamos a revisar los detalles. Bernardo Caal Sol, un preso de conciencia, recobró su libertad de la prisión de Cobán, Alta Verapaz, en la noche del 24 de marzo del año en curso, después de 1.513 días de prisión. Ayer se realizó una audiencia en la cual el juez de ejecución ordenó la libertad anticipada de Bernardo Caal. Bernardo es Maya Erchi, de 50 años de edad, maestro de profesión, sindicalista y defensor de la madre tierra. Fue encarcelado bajo procedimientos anómalos desde el 30 de enero del año 2018, derivado de la lucha en contra de un proyecto hidroeléctrico en el río Cabón, en el departamento de Alta Verapaz, al norte de Guatemala. El sistema penitenciario que me resguardó durante 4 años me ha colocado los sellos de libertad el día de hoy. Estuve 4 años, dos meses aquí encarcelado de forma injusta. El pueblo no debe de olvidar la persecución que estamos viviendo nosotros los indígenas aquí en Guatemala, tan solo porque el capitalismo voraz, asesino, discriminador, racista, quiere el saqueo de los recursos naturales. Organizaciones locales y habitantes de distintas comunidades Erchi están organizando una caravana este fin de semana para acompañar al dirigente maya desde la ciudad de Cobán rumbo a su territorio en Cabón, a unos 90 kilómetros de la cabecera departamental de Alta Verapaz. Santiago Botón, Telesur, Cobán, Guatemala. Vamos a profundizar en este caso y en el contexto, además de esta nación centroamericana. Para ello nos acompaña Santiago Choc, es abogado defensor de este líder ambientalista campesino, nos acompaña desde Guatemala. Abogado, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Abogado, ¿cómo se logra la excarcelación después de todo lo que había sucedido con este defensor ambientalista? Después, además, que en todos estos años se había denunciado trabas en el proceso judicial para mantenerlo tras las rejas. Sí, muy bien. Buenas noches nuevamente. El equipo de la defensa técnica del señor Bernardo Caal Sol ha realizado como parte de su trabajo la procuración del expediente del caso. Es así como a finales del año pasado nos apersonamos en el juzgado, más bien en el tribunal de sentencia donde fue condenado, para verificar si el expediente había retornado para luego ser remitido al juzgado de ejecución. Al no tener una noticia clara, más bien nos habían dicho que se estaba demorando mucho, entonces fuimos antier al juzgado de ejecución del departamento de Chiquimula, y allí nos informaron de que el juez de ejecución había celebrado una audiencia ordenando la libertad inmediata de Bernardo Caal Sol. Es así como se nos informó en dicho juzgado, y luego pues tuvimos que realizar algunas diligencias para que se haga efectiva la orden de libertad. Sí, abogado, ¿de qué se le acusaba a Bernardo? Se le acusaba de unos hechos consistentes en robo agravado y detenciones ilegales en contra de un grupo de trabajadores de una empresa subcontratada por la empresa Oshek. ¿Qué pruebas se habían presentado con respecto a ella? Recordemos que fueron 7 años que se le habían condenado de prisión. Y también lo que se había denunciado de una manera sistemática es que las pruebas no conducían a que él hubiese cometido algún delito, que se trataba, como decíamos en el informe previo, un preso de conciencia, un preso político. Efectivamente, bueno, por parte. Primero, no hubo ninguna prueba contundente
que haga pensar que Bernardo pudo haber cometido los hechos que se le acusó. Las pruebas fueron fabricadas, testigos que nunca estuvieron en el lugar, ni mucho menos en el momento en que supuestamente se cometieron los hechos. Se pudo establecer de que Bernardo nunca estuvo en el lugar, en el momento en que supuestamente acontecieron los hechos. Más bien, el Ministerio Público y los jueces que intervinieron en el juzgamiento de los hechos en contra de Bernardo estuvieron como de acuerdo en que Bernardo debía ser condenado, y esto conlleva pues como un mensaje para que las luchas de los pueblos se detengan. Efectivamente, como usted lo menciona, Bernardo fue declarado un preso de conciencia por la Cruz Roja Internacional, que por las normas de la Cruz Roja Internacional no se le podía denominar preso político, pero para los pueblos, para la población en Guatemala, para nosotros, Bernardo es un preso político porque cuestiona las políticas económicas extractivas que se está dando en nuestro país. De hecho, ese es el tema de fondo. Durante estos años de su encarcelamiento, al no estar Bernardo al frente de esta lucha, ¿quién la asumió, abogado? Contra estas hidroeléctricas que además tienen relaciones directas con transnacionales, y se denuncia, tal como en otras naciones centroamericanas, recordemos por ejemplo el caso de Honduras con Berta Cáceres, que fue además asesinada por la lucha en contra de la instalación de esas hidroeléctricas que afectarían totalmente a las comunidades indígenas y campesinas, y que además no habían consulta previa. Sí, efectivamente, cuando Bernardo es encarcelado, ya no había pues una persona que estuviera llevando a cabo las acciones legales. Obviamente hay todo un pueblo detrás de Bernardo, pero él era la persona designada por más de 56 comunidades que están asentadas alrededor del río Oshek y Caabón. La lucha que se había emprendido, y como portavoz del pueblo quechí, que era Bernardo, los años en que estuvo encarcelado, la lucha no es que se haya detenido, pero sí sufrió un fuerte golpe. ¿Y qué pasó con este proyecto de hidroeléctricas? Porque entre otras cosas son varias en esta región del país. Sí, como antecedente debo informar de que la máxima corte aquí en Guatemala, aquí se llama Corte de Constitucionalidad, otorgó amparo definitivo a favor de las comunidades, en el sentido de que las operaciones, los trabajos de esta empresa debe detenerse en tanto no se lleve a cabo la consulta a los pueblos que viven o que están asentados alrededor de los ríos que ya mencioné, Oshek y Cabo. Abogado, ¿y cuándo se emitió esa decisión del Tribunal de Constitucionalidad, quiero decir? Sí, eso fue en el 2017. ¿Y del 2017 a la fecha qué ha pasado con esa decisión de un alto tribunal? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la necesidad de la consulta previa? Pues definitivamente no se hizo, no se realizó. La municipalidad, que era la entidad encargada, y las entidades estatales debieron de haber realizado, pero no se hizo. Las comunidades, bueno, el acceso allá es bastante difícil, porque prácticamente es como una finca privada en donde ni las propias comunidades pueden entrar. O sea, nosotros simplemente hemos visto fotografías vía satelital y todo, pero nadie puede entrar en este lugar. Entonces, los pueblos, las comunidades
informan que la represa o la hidroeléctrica sí está funcionando. Es decir, que las obras han continuado y no se cumplen las decisiones judiciales. ¿Qué instancia, con esto quiero despedirlo, abogado, debería atender este caso? Es decir, ¿ante qué instancias podrían ustedes seguir en esta lucha, teniendo en cuenta que dentro de la nación pues no hay un sistema judicial que los ampare? Sí, en Guatemala definitivamente las leyes no se cumplen. Entonces, el último paso o la última instancia que nos quedaría es ante el sistema interamericano y eso es un derecho y sí, es muy probable que se active. Muchas gracias, abogado. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta el próximo lunes. Que tengan todos y todas un muy buen fin de semana. Sigan con nosotros. Porque Telesur siempre da más. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Bienvenidos una vez más a este programa Verdades en el Mundo del Sur. El consumidor de información no tiene ni siquiera herramientas para verificar si algo que aparentemente es verdad o en qué medida. Verdades. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Ecuador del año 2000.